Bien. Ahora, antes de ver el método en sí, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que yo cuando tengo una ecuación diferencial, por ejemplo, la ecuación y2' más y' más 3y, por decir algo, igual a 0, expresamos la ecuación y entendíamos pues, que está la segunda derivada, la primera derivada y la función y. Pero también esta ecuación puede expresarse en base a un operador diferencial D. D mayúscula me define un operador diferencial. Entonces, por ejemplo, si yo aplico D, este operador a Y, significa que estoy hablando de la primera derivada de Y. Entonces, D me indica primera derivada de la variable que tenga. ¿Qué sería D al cuadrado? ¿Qué me expresaría D al cuadrado entonces? La segunda derivada de esa variable. Y entonces este exponente que tiene el operador diferencial me indica el orden de la derivada que tengo. Entonces, ¿cómo podría yo expresar esta misma ecuación en función de este operador diferencial? ¿Cómo nos quedaría esta ecuación? Segunda derivada, ¿qué sería? D cuadrado más D más, ¿qué más sería ahí? Solamente 3. Miren que esa D, aquí no hay derivada, nos quedaría únicamente el valor o la constante 3, igual a 0. Bien, pero yo tengo que definir a esta función, a esta ecuación, perdón, como yo quiero indicar que está dado en base al operador diferencial. Y estas ecuaciones que están dadas en esta forma, las vamos a llamar como L de Y. Entonces, si tengo una función, una ecuación L de Y, significa que esa ecuación está dada en base a sus operadores diferenciales. Y también aquí me indica qué cosa, a qué variable se le está aplicando el operador D. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo sé que aquí esto equivale a la ecuación que nosotros veíamos, a la segunda derivada de Y, más y' más 3y igual a 0. Por ejemplo, tengo aquí la función, por decir, la ecuación L de W. A ver, ¿cómo quedaría ahí definida? ¿Cómo sería en realidad esta ecuación diferencial? Está en base a operadores, por eso le llamo YLW. ¿Cómo sería en la otra forma? ¿Cómo sería? W con su tercera derivada. Miren que aquí estoy indicando la variable a la cual se está aplicando el operador diferencial. ¿Qué más? Menos 2, segunda derivada de W, más 5W, más, ¿qué prima aquí? ¿Qué más? 8 por la variable W. Acuérdense que la constante en la forma de operador me indica que va acompañado de la función. ¿Está claro esto? ¿Qué tal? ¿Otro ejemplo? ¿Qué pasa si no estuviera igual a 0? Si está igual a 0 significa que acá está la variable independiente, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Aquí puede estar, si es en función de t, 5t, y queda igual, 5t. Bien. Ok, ¿por qué vemos esto? Porque este método de los operadores diferenciales me indica o me exige en todo caso que exprese yo las ecuaciones que tengo en el sistema en base al operador diferencial. Entonces veamos, ¿cómo queremos nosotros tener esa ecuación? Vamos aquí, la siguiente, ¿no? Ahora sí vamos a ver en qué consiste el método. Dice, a ver. Dice, si se tienen las ecuaciones ya. Muy bien, ahora vamos acá, aquí tenemos primero el sistema de ecuaciones. ¿En qué forma está dado ese sistema de ecuaciones? ¿En qué forma? Expresado en operador diferencial, porque tenemos los L aquí, L1 de x1, L2 de x2 igual a G1 de t.
Si yo tengo aquí este L1 que me expresa una ecuación en operador diferencial, tengo que llevarlo a eso, ¿no? Porque me van a dar ecuaciones. Lo primero que tengo que hacer es expresarlo como en forma o en términos de su operador diferencial. Pero aquí, ¿qué pasa? Tenemos aquí asimismo dos variables, x1 y x2, son las funciones que deseo encontrar. Y lo que debo hacer es nuevamente tratar de que me quede una sola. Para eso, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer, para desaparecer x2, lo que es solamente x1, vamos a multiplicar la primera por L4 y la segunda por L2. De esa forma sería el que depende de x2. Muy bien. Nos falta un signo, ¿no? Menos L2. ¿Cómo nos quedaría al sumar estas dos? Multiplicando por esos valores. ¿Qué nos quedaría aquí? L4, L1 de x1, esto se anula, ¿verdad? Menos L2, L3 también aplicado a x1, igual a L4, G1 de t, menos L2, G2 de t. Y miren que este operador diferencial me permite expresar o hacer las operaciones como un polinomio. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos ha quedado ¿qué cosa? Todos en términos de la variable x1. Por lo tanto, nos queda, por eso dice, que se tienen, entonces se llega a la siguiente expresión. L4, L1, menos L2, L3, aplicado a qué variable, o a la variable de la función x1. Y eso va a ser igual, en el lado derecho tenemos L4, G1 de t, menos L2, G2 de t. Recuerden que el operador de que me indica que se está aplicando la derivada a la variable que lo acompaña. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a utilizar cuando obtengamos o cuando nos pidan aplicar este método o cuando sea conveniente, ¿no? Este método, cuando es conveniente, cuando la ecuación consta de varios términos, a veces no solamente de primera derivada, segunda o una derivada mayor, ¿ok? En ese caso vamos a tener que aplicar este método. Bien, para dos ecuaciones, recuerden. Hagamos un ejemplo. Tenemos un ejemplo que habíamos aplicado para los dos métodos anteriores, ¿no? Vamos a hacer ahora usando esa misma ecuación. Ya, a ver que no es nada complicado. Por ejemplo, resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Vamos a ver. x1' igual a x1 más x2, x2' igual a 4x1 menos 2x2, con las condiciones de que x1 de 0 es igual a 1 y x2 de 0 igual a 2. La misma ecuación que habíamos utilizado en los métodos anteriores. Muy bien. Acuérdense que esta ecuación, por ser sencilla, tiene solamente 3 términos, se podía utilizar cualquiera de los métodos anteriores, ¿no? Sin embargo, por este método también es mucho más sencillo llegar a la solución. Bien, comencemos. ¿Qué me dice aquí el método? El teorema me dice que debo llegar a una ecuación de la forma de L1 y L2, o sea, debo expresar tanto x1 como x2 en términos ¿de qué? Del operador de. Muy bien. Lo primero que voy a hacer aquí para expresar en esa forma es agrupar. Voy a agrupar todo lo que es x1 y lo que es x2. En esta ecuación primero tenemos aquí x1', paso acá x1 menos x1 y acá tengo menos x2. Y esto es igual a 0 en este caso. Hago lo mismo con la segunda ecuación, paso acá todos los términos y me queda x2' más 2x2 menos 4x1 igual a 0. Luego voy a conservar el orden, primero x1, luego x2. Muy bien, ahora si tengo aquí en la primera, tengo x1' menos x1. ¿Cómo puedo expresar eso en términos del operador diferencial? ¿Cómo quedaría? En vez de x1', ¿qué pongo?
pongo D. En vez de x1, ¿qué pondría? La constante nada más, aquí no hay derivada, menos 1. Pero tengo que indicar que estoy aplicando este operador a qué variable, a qué función. A x1. Aquí voy a decir, esto es, pero para x1. Es lo mismo. Primera derivada de x1 menos x1, que es lo que tenemos acá arriba. Ahora tengo menos x2. Aquí siempre el signo que vamos a tener entre ellos va a ser el signo más. ¿Cómo expreso yo en términos del operador x2? Hay derivada. ¿Qué me queda entonces? Solamente la constante, que sería menos 1 aplicado a ¿qué? A x2, ¿no? Para conservar la forma que me indica. Igual a 0. Abajo lo mismo, tengo ahora x2' más 2x2. En términos de operador, ¿cómo sería? D más 2. ¿Aplicado a qué variable? Ambos a x2. Ahora vamos poniendo en orden mejor, ¿sí? Pongamos primero x1. Porque luego se nos va a complicar en el momento de enunciar. Siempre vamos a conservar el orden, ¿ok? Siempre. Tendríamos entonces, primero ponemos x1, que quedaría menos 4, en función de la variable x1. Y ahora sí ponemos x2, que sería más d más ¿cuánto? Más 2 en términos o aplicado a la variable x2. Ahora sí tenemos en orden, ¿no? Aquí siempre es mejor, tal como nos indica el sistema, tenerlo ordenado. Ahora, ¿tenemos o no la forma que nos indica aquí el método? ¿Tenemos o no? Sí, tenemos aquí el L1, el L2, el L3 y el L4. ¿Qué sería el L1 en este caso? ¿Qué es el L1? ¿Qué sería? D menos 1. Tenemos aquí L1 evaluado en X1. Este es el L1. ¿Qué es L2? ¿Qué es L2? Lo que está evaluado en X2, que sería menos 1. Este es L2. L3 sería menos 4. Y L4 sería D más 2. Ahí está. Bien. Aquí es importante que se ordene, ¿verdad? Si comenzamos con X1, también la otra ecuación debe comenzar por X1. Y aplicamos la forma. ¿Por qué razón? Si llegamos a esa forma aquí, siempre se va a llegar a la ecuación. Porque ahí lo que hicimos es deshacernos de X2 para trabajar con la primera variable. Entonces aplicamos la forma. ¿Cómo es la forma? Voy a poner nuevamente aquí. L4, L1, lo mismo que está acá, menos L2, L3, aplicado en primera variable, que en este caso es X1, así mismo, igual a L4 G1 de T, menos L2 aplicado a G2 de T. Suponiendo aquí que X es función de T. Muy bien, comencemos a expresar. Vamos a multiplicar L4 por L1. ¿Qué es L4? Es D más 2. D más 2. Por L1, ¿qué es L1? D menos 1. Menos L2 por L3, donde L2 es menos 1. Y L3 es menos 4. Todo esto nuevamente que está aplicado a qué variable, a qué función, a X1. Tenemos en el otro lado G1 y G2 de T. No, en este caso no tenemos funciones en T, por lo tanto eso es igual a 0. Esto me permite aquí realizar esa operación como cualquier operación algebraica. Vamos a hacer eso. Multiplicamos D más 2 por D más 1. Nos quedaría entonces D al cuadrado más D menos 2 y menos 4. Aplicado a X1 igual a 0. Nos quedaría entonces D cuadrado más D menos 6 aplicado a X1 igual a 0. Nos permite llegar a esa expresión simplificada. Cuando llegamos a esa expresión simplificada, para llegar a la forma en que nosotros estamos acostumbrados a resolver las ecuaciones, podemos volver a la forma original, ¿no? ¿Cómo sería aquí en este caso? Fíjense. Tengo D al cuadrado aplicado a X1. ¿Respondería qué cosa? A la segunda derivada de X1. Más D aplicado a X1. ¿Qué implicaré? Que debo derivar a esa variable, a esa función, X1'. ¿Y qué más? Menos 6, ¿cómo quedaría ese menos 6? Por X1. Aquí no hay derivada, por lo tanto no hay D.
significa que solamente va la función. Y nos queda una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea y de coeficientes constantes que hay que resolverla. Bien, ¿cómo quedaría esa ecuación entonces? Aplicando el método de la ecuación característica, tenemos aquí L cuadrado más L menos 6 igual a 0. L más L menos, nos queda ¿qué valores? 3 y 2. Por lo que L1 es igual a menos 3 y L2 es igual a 2. El conjunto fundamental de soluciones está definido entonces en la forma E a la menos 3t y E a la 2t. Estamos resolviendo esa sencilla ecuación. Por lo tanto, x1, ¿a qué es igual a x1? C1 E a la menos 3t más C sub 2 E a la 2t. Bien. Como hay condiciones iniciales, vamos a encontrar, a ver, antes de eso encontremos x2. ¿A qué es igual a x2? Y aquí lo que hacemos es despejar aquí, ¿verdad? x2 a que era igual x1' menos x1. Por lo tanto, vamos aquí a encontrar x2, que es la derivada de x1, menos 3c1 e a la menos 3t, más 2c2 e a la 2t, menos x1 menos c sub 1 e a la menos 3t, sería más, a ver, menos, sí, y menos c sub 2 e a la 2t. Sumamos términos semejantes, x2 es igual a menos 4c1 e a la menos 3t más c sub 2 e a la 2t. Tenemos aquí las dos soluciones, x1 y x2, que van a ser las mismas soluciones que encontramos aplicando los métodos anteriores. ¿Sí? Aquí lo que nos falta por hacer simplemente es evaluar en las condiciones iniciales, por lo que tenemos que 1 es igual a C1 más C2, 2 es igual a menos 4C1 más C2. Sumando nos quedarían, o restando, menos 1 es igual a 5C1. Por lo tanto, C1 es igual a menos 1/5. Y C2 es igual a 1 menos C1. ¿Cuánto nos queda C2? Nos queda igual a 6/5. Así, 6/5. Y las soluciones son iguales a las que obtuvimos aplicando los otros métodos, ¿no? Entonces, en este caso, cuando me dan una ecuación de esta forma, yo elijo el método el cual se va a aplicar. Lo que ustedes van a ver que este es mucho más sencillo cuando hay más términos, ¿no? Imagínense que tenemos una ecuación con 5 términos cada uno, o con segundas derivadas, ¿no? Entonces, al aplicar los otros métodos anteriores, sobre todo transformar a Laplace, imagínense, nos van a hacer tantos términos por encontrar, tantas transformadas inversas por encontrar, ¿sí? Entonces, a ver cómo nos quedaría la solución a x1. Finalmente, x1 es igual a menos 1/5 por e a la menos 3t más 6/5 e a la 2t. Y x2 va a ser igual a menos, o a 4/5 nada más, por e a la menos 3t más 6/5 e a la 2t. Bien, las mismas soluciones que obtuvimos, ya les digo, en los métodos anteriores.